Bien, el título parece ser muy interesante. Veremos si el contenido es a la recíproca. Pero saber si es el ego o el yo superior que nos habla es verdaderamente algo interesante, algo en lo que tendríamos que estar atentos para ver cuándo es el yo interno o cuándo es el ego el que nos está hablando. Es la pregunta que nos formulamos al respecto del yo espiritual y el ego personal. Es cómo sé si es el ego o yo espiritual el que me llama en un determinado momento. El caso es que en cualquier momento de nuestra vida escogemos entre dos imágenes de nosotros mismos. Una opción es la que nos ofrece nuestra propia alma o yo espiritual y la que nos ofrece el ego o la falsa idea que tenemos de nosotros mismos. Si nos aporta una sensación de paz, el que está en acción en nuestro yo espiritual es precisamente el ego superior que nos impulsa a resolver los conflictos con los que nos encontramos y hacer un sitio en nuestra vida para la serenidad y la armonía. La sola paz en nuestra vida personal es la que Dios nos transmite internamente. El caso es que vivimos en la agitación, peleándonos con nosotros mismos, permitiendo que el ego personal domine nuestra vida. La buena noticia es que si nos sentimos serenos, quiere decir que el ego ha sido desbancado por nuestro yo superior o yo interno. Todos ansiamos la placidez de vivir una agitación sin angustias, sin agitación y sin angustias. Tenemos una sensación de iluminación interna cuando sabemos que estamos dentro de nuestro curso natural, en la senda espiritual. Entonces, ¿por qué a menudo elegimos emociones, pensamientos y creencias que nos apartan de este camino, que agitan nuestra mente, enturbian nuestra percepción y dificultan nuestras propias relaciones? Es imprescindible que examinemos con muchísimo cuidado las elecciones que nos alejan de esa paz interior. Saber que la paz es siempre una opción a nuestro alcance ya es un paso significativo. Esto nos ayudará a domar el ego inferior, cuando insista en que somos un ser aislado y especial. Reemplazar la agitación y el enfado que tan a menudo escogemos por una serenidad sin mácula, lo podemos lograr permitiendo que nuestro yo superior se haga cargo de la situación. El ego personal nos empujará a la lucha haciéndonos perder la serenidad. Hemos de estar preparados para verlo cuando está a punto de suceder e invitar a nuestro yo espiritual a que nos eche una mano y nos permita actuar al yo inferior y no nos permita actuar al yo inferior. Hay circunstancias o bien hechos que provocan con gran rapidez una sensación de agitación y falta de control en la que nos vemos envueltos de lleno en una discusión. Pero el caso es que siempre tenemos una alternativa: discutir o no discutir. Cuando optamos por la discusión o el enfrentamiento, estamos permitiendo que el falso ego o inferior relegue a nuestro yo espiritual, envenenando nuestro entendimiento, diciéndonos: tú eres un ser distinto de esos burócratas, necesitas demostrarles lo especial que tú eres, no puedes imponerte las cosas, diles lo que piensas
y no los escuches. Eso es lo que intenta decirnos constantemente este yo inferior. Cuando nos comparamos con otros, midiendo nuestra actuación, estamos nuevamente a merced del falso yo. Estamos aceptando la errónea idea de que somos mejores y que estamos por delante de todos los demás. El falso ego o inferior nos dicta mensajes que él cree que son importantes para su éxito en la vida. Nos dice, si él o ella puede, tú también puedes. Tú eres mucho más inteligente, guapo, fuerte y más espiritual que él o ella. Tienes que hacer valer tu superioridad y demostrarle la verdad. Eres el mejor. Ahora sal ahí fuera y demuéstraselo a todos. Ese diálogo originado en el ego personal garantiza que esa paz y armonía interna no estarán a nuestro alcance. El ego le encanta vernos luchar. No quiere vernos satisfechos ni en paz. Y tampoco que busquemos a Dios en nuestro interior, pues sabe que al hacerlo prescindiríamos de Él. Así que nos azuza para que nos olvidemos de la búsqueda y continuemos luchando en pos de lo satisfactorio, que en realidad nos conduce a lo perecedero, y como premio obtendremos un ataúd al final de la carrera. El ego inferior se ha programado para sembrar preocupaciones, tales como diciéndonos, puedes enfermar, puedes perder el empleo, puedes arruinar o bien una inspección de Hacienda. Con ese tipo de pensamientos el ego se crece. Es feliz cuando utilizamos toda su energía en preocuparnos. Y todo ello sin dar oportunidad a que la auténtica paz y armonía nos envuelva desde los mundos internos. Cuando siento la presión de que yo mismo he aceptado, renuncio a mi potencial de paz y serenidad y permito que el yo inferior tiranice a mi yo espiritual. Este es el constante trabajo del falso yo, para impedirme conocer la amorosa esencia divina del yo superior. El ego es un maestro en la tarea de convencernos de que necesitamos sumirnos y entregarnos al trabajo, hacer mucho y conseguir mucho. Cuando más tenemos, más especiales somos. Claro que según el ego personal. Y cuando más especial creo ser, más se confirma que no tengo nada que ver con todos los que tienen menos, ya que soy superior a todos ellos. No hallaremos paz ni serenidad midiendo nuestro valor según nuestras adquisiciones. Por lo tanto, el ego personal, aunque nos disguste, nos convence de que no es paz ni serenidad lo que necesitamos. El ego pretende hacernos creer que las cosas son más importantes, susurrándonos al oído. Acumula tantas posesiones como puedas y siéntete apegado a ellas. Tendrás la sensación de orgullo y logro. Cuando des lustre a estos trofeos y acaricies todas estas cosas que tanto te han costado conseguir. Estamos analizando de cómo el ego personal, claro está, nos está llevando continuamente a su terreno, dándonos pocas oportunidades para replantearnos cómo cambiar las tendencias mentales y liberarnos del poder hipnótico que esclaviza. Ese falso yo está ocupado en convencernos de que somos algo que no somos,
para mantener esa ilusión. No quiere que conozcamos nada que se parezca al silencio y a la percepción interior. El ego personal conoce la falsa idea que tenemos de nosotros mismos. Quiere mantener que este persistente estado de enfrentamiento interno por unas razones muy sólidas. Cuando entendemos por qué el ego se comporta como lo hace, seremos capaces de llevar a cabo los ajustes necesarios para que el yo espiritual posea una mayor influencia sobre su existencia. El ego pequeño quiere sobrevivir. Si consigue mantenernos en un estado de agitación, retrasa nuestro contacto con nuestro propio yo superior. Desde la perspectiva del falso ego, Dios es una enorme amenaza. Así que hará todo lo que pueda para impedir que gocemos esa placidez interna donde la voz de Dios es tan hermosamente clara. Verse uno mismo como un ser importante y especial nutre al ego y lo mantiene funcionando en pleno rendimiento, a pesar de que el ego es en sí mismo una ilusión que lleva consigo comportándose como si tuviera luz propia. El ego realizará todos los esfuerzos del mundo para convencernos de que no necesitamos cambiar. De hecho, si nos preguntamos, ¿por qué no debo sentirme especial? Quiere decir que estamos escuchándolo en este mismo momento. Este es el tipo de pensamiento que nos está impidiendo realizar los cambios que conducen a la paz y serenidad interior. Así que cuanto más nos asalten tales ideas, será feliz. El más feliz es el ego inferior. El ego se crece con el miedo. Cuando se tiene miedo, quedamos a merced del ego. El miedo nos impulsará a comportarnos de manera que minan nuestro propio yo espiritual. El yo superior nos dice que no hay nada que temer, que el amor es la respuesta de todo y que Dios es amor. Su amorosa esencia divina nos asegura que no tenemos necesidad de sentirnos culpables ni temerosos, pero que si así lo sentimos, eso desaparecerá al alcanzar la paz y serenidad del yo real. Cuando se siente amor, no se siente ni culpabilidad ni miedo. Y todo lo que se está experimentando tiene su razón. Incluso las aflicciones son nuestros más grandes maestros. Y la muerte del cuerpo, destino de todo manifiesto. La muerte es una recompensa, no un castigo. Por lo tanto, no tenemos nada por qué temer a menos que escuchemos al falso ego cuando alienta el miedo y aparta a Dios de nuestro lado. El ego inferior quiere que no cesemos de buscar más cosas que consumir y más posesiones que tener. Cuanto más acelerada es la vida, menos tiempo se tiene para conocer la esencia espiritual. Además, quiere que miremos hacia afuera, que continuemos mirando en la dirección equivocada para que no percibamos la presencia de Dios en nuestra vida. Todo ese mirar al exterior es ego, es obra del ego personal. Siempre
que nos neguemos a escuchar, no parará de decirnos que nos sentimos molestos cuando otros nos superan, que no valemos nada cuando perdemos, que ser el número uno es más importante que nada, que conformarse con menos es admitir que somos perdedores. Una sensación de paz y serenidad desafiaría estas arraigadas ideas y pondría significar la muerte del falso yo. De por sí, el ego está en lucha con nuestro deseo de paz y no aflojará la presa de buen grado. Así que gritará más y más fuerte, pero podemos estar seguros de que se acobardará cuando se encare con la luz de Dios. Estas son algunas de las estrategias que el falso ego utiliza para mantenernos alejados de la paz y serenidad del yo real y eterno. Hay tácticas persuasivas mediante las cuales podemos dominar el ego inferior, utilizando la voluntad del yo superior. Para ello, lo único que hace falta es la determinación de vivir según los dictados de nuestro yo espiritual o superior. Veamos ahora unas ideas para llevar la paz y la serenidad a nuestras vidas de modo permanente. Para ello, tenemos que ofrecer paz y serenidad para conocerlas. Intentemos ofrecerlas en tantos ámbitos como nos resulte posible. Pensar en uno mismo como persona de paz es el primer paso, pero solo el primero. Debemos de traducir el pensamiento en acción y esforzarnos en expresar armonía en lugar de provocar malos entendidos en la vida de otros. Preguntarnos quién está a punto de actuar, si el ego inferior, que lo que le atrae es la agitación, o nuestro yo espiritual o superior que adora la paz. Eso nos ayudará a lanzar la respuesta adecuada aún en situaciones más inverosímiles, así como las emociones de miedo y culpabilidad, reemplazándolas por amor, perdón y bondad. Si nos sentimos culpables por nuestra conducta anterior, tengamos presente que le estamos haciendo la cama al ego inferior. Si el comportamiento de alguien nos resulta ofensivo, es porque estamos interpretando esa conducta desde nuestro egocentrismo, el cual sostiene que esa persona no debería actuar como lo hace. Pero el caso es que soy yo quien escoge sentirme ofendido, herido o enfadado por mi propio comportamiento. La manera de desestimar los agravios es abandonar el egocentrismo y practicar el perdón, no la venganza. Al abandonar el egocentrismo, nos sobrevendrá una sensación de paz y serenidad. Si estamos enfadados con alguien, por muy difícil que pueda resultarnos, esforcémonos en comunicarle nuestros sentimientos al respecto. La indagación o angustia por ser tratados de manera injusta es precisamente lo que nuestro ego inferior pretende, puesto que eso
nos mantendrá apartados de la búsqueda espiritual y presos en las garras del propio ego personal. Lo que sí es cierto es que en ocasiones tenemos que realizar tremendos esfuerzos para mirar a los demás sin condenarlos. Cada enjuiciamiento nos aleja de nuestra búsqueda de la paz y de la serenidad que tanto buscamos y anhelamos. A nuestro ego le gusta que juzguemos, ya que en estos juicios nosotros permanecemos en un constante estado de angustia y remordimiento. Al juzgar a los demás de modo condenatorio, nos negamos la posibilidad de experimentar amor. Entonces, hagámonos el regalo de un pequeño retiro de silencio cada día. Aunque sea solamente unos momentos, regresemos a la conciencia superior y conozcamos la diferencia entre el parloteo y el júbilo del espacio unificado. La mejor manera de traer paz, paciencia y serenidad a nuestra vida es recordar que siempre debemos escoger la amabilidad ante la alternativa de tener razón o ser amable. Este es el método más eficaz para tener una sensación de tranquilidad y paz. Nuestro yo superior siempre alienta a la paz. Si tenemos la duda de si el ego o nuestro yo espiritual es el que nos impulsa a algo, la respuesta es evidente. Cuando nos preguntamos, ¿esto me traerá paz o agitación? Supone un gran reto y tal vez nos resulte difícil, pero está garantizado que nos conducirá a nuestro yo espiritual. Empecemos, pues, por mirar con honradez y sin miedo a nuestro verdadero ser. El yo superior es la fuerza creadora que da nacimiento al ego personal. Lo sustenta por un periodo cósmico y luego lo absorbe en sí mismo otra vez. Esta es la explicación de la osada frase panteísta de San Pablo que dice: en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Es el dispensador de vida invisible e intangible que sustenta la existencia de todas sus criaturas. Aquello que existe dentro del ser humano como centro del yo superior, existe también fuera de él en el espíritu universal del cual es un rayo o fragmento. Esta posición es paradójica, pues no hay sino un yo superior, un universal yo divino, cuyos rayos descansan en todos los seres humanos. No hay un yo superior separado y ligado a cada individuo. El monismo es la verdad última. Estoy en mi Padre y Él está en mí y yo en ti. Anunció el yo superior por medio de Jesús de Nazaret. No hay sino un yo superior para todos los cuerpos, no un yo separado para cada individuo, como posiblemente los estudiantes de teosofía a veces pensamos. El yo superior es eterno, nunca se ha separado ni por un momento de nosotros. Nosotros, sin embargo, no le hemos prestado atención. El ego personal no puede alcanzar el estado del yo superior y continuar su antigua y limitada existencia personal. Tan pronto como entra en contacto con el yo más amplio o superior,
va fundiéndose en él y nuestro ser se disuelve en su hálito, haciendo parte de él y saboreándolo en un silencio de larga duración. El yo superior es el rayo de Dios en el hombre, el inconmensurable infinito que penetra en su ser mensurable, el verdadero espíritu que está tras la criatura humana. Está por completo libre de la impronta de todas las pasiones, de todos los deseos y de todas las flaquezas. Representa la cima o cumbre de toda la verdadera ética, pues nos habla de su unidad con todo lo que vive, ya sea en el reino humano o animal, y de ahí nos inculca el deber primordial de la compasión universal. El yo superior no expresa nada sino a sí mismo, no expresa ni moralidad ni virtud. Estas son cosas hechas por el hombre. El yo superior está libre. Creamos y volvemos a crear nuestra moral época en época. Pero la ética del yo superior es eterna, absoluta e inalterable. Sin embargo, toda la moral deriva en última instancia de su gloriosa fuente, y toda virtud es finalmente impartida por su toque benigno. Aquel que vive por su luz es superior en carácter al hombre bueno, como el hombre bueno es superior al malvado. Finalmente, el yo superior es el sentimiento del yo profundo, hecho más divino y, por último, cambiado en el elemento trascendental de donde surge el sentimiento. Ahora sí, voy a compartir un diagrama que tiene la intención de hacernos entender a todos lo que deseamos comprender, como el yo superior está vinculado con la mente y el cuerpo y a su vez las interacciones que se producen entre los tres. Ahora estáis en presencia de este diagrama. En este diagrama podéis observar que en la parte superior hay dos salas cortadas por la mitad. Una sala es la A y la segunda sala es la B. Como podéis ver, el diagrama puede observarse estas dos salas o habitaciones, la A y la B. En la B vemos una lámpara o bombilla con la letra C. Esta habitación B se comunica con el plano mental por la puerta D, esa puerta que veis en la parte debajo de la sala B, hay una puerta cuya letra es la D, donde hay un espejo reflector en la letra E, fijado en el muro, de manera que refleja los rayos luminosos de la lámpara de la habitación de arriba B y los envía al plano mental E y por reflejo hasta la galería exterior F, que simboliza el mundo astral, como veréis. El simbolismo de este diagrama es el siguiente. La lámpara o bombilla representa el yo superior, la luminosa conciencia fundamental del hombre.
La habitación de arriba que contiene la lámpara es la eternidad, el estado superfísico más elevado, la región del verdadero ser que es universal, impersonal, completamente alejada de las conmociones de nuestro mundo. Es una región de luz absoluta y perfecta quietud. Un momentito, por favor. Si la puerta D está cerrada, en este caso en el diagrama está abierta, pero supongamos que la veis cerrada. Si está cerrada, no hay nada excepto el yo superior, sin contacto con nada por debajo, absorto en sí mismo, y caracteriza el estado de sueño profundo. No hay contacto con lo externo. Cuando la luz central de la conciencia del yo superior está menos disminuida. Esto significa que en la condición de sueño profundo estamos en realidad más cerca del yo superior. Cuando se despierta de tal sueño, recuerda la sensación de felicidad y paz que lo embarga al despertar y que dura unos pocos momentos. Se debe a que el sentido de personalidad aún no ha nacido. Ahora podríamos imaginar que hay una fuerza del viento, la letra E, que aparece y abre la puerta. El viento representa la entrada del primer factor que perturba la sublime armonía, es decir, el tiempo. El tiempo aparece simultáneamente con la cesación del estado de sueño profundo y revela su aliado inseparable, el ego personal, el primordial pensamiento yo, la limitada mente humana. Esta es representada por el espejo de, este espejo que vemos por debajo de la sala del yo superior. Al abrirse la puerta, la superficie reflectora del espejo E del cuarto interior atraviesan la puerta y chocan con el espejo. La divina conciencia del yo superior se ha puesto en contacto con el ego humano, con el intelecto, que disminuye enormemente la tremenda fuerza que ahora capta. Un pequeño reflejo pasa al segundo cuarto, o plano, mejor dicho. Este último representa el estado de sueño con ensueños o mundo astral. Así, la conciencia espiritual original sufre un profundo cambio. Ya no es más una cosa pura y pristina, sino meramente un difuso reflejo de su luminosidad original. Su primera aparición en esa condición transformada y debilitada es, por lo tanto, el estado de sueño con ensueños. En esta condición empezamos a funcionar como individuos conscientes y pensantes, como personas definidas. Ya no hay más la bienaventurada inconsciencia del estado del sueño profundo. Y el efecto de este cambio es igualmente aparente al despertar.
Ya no tenemos la sensación de prolongada serenidad y alegría incorrupta que marca la salida del sueño sin ensueños. Esta pacífica conciencia ha disminuido hasta ser una pálida semblanza de lo que era originalmente. El yo superior, fuente de toda bienaventuranza, ya no está acertadamente representado, sino más bien falsamente por una actividad del yo personal. El ego es el pensamiento yo, raíz del intelecto. Es un reflector que en el hombre común pierde casi toda la luz de conciencia divina, pero que en el sabio deja que su irradiación pase perfectamente. Sigamos un poco más este dibujo. Aún más lejos, el recorrido de estos simbólicos rayos luminosos cruzan la habitación inferior y llegan finalmente a las 5 ventanas de esta habitación, ventanas que tipifican los órganos de los sentidos del cuerpo. Estos 3 espacios que están en la parte baja de este diagrama. Esto significa que la conciencia del yo ha entrado en el cuerpo físico y se ha aliado con él al pasar a través de las 5 ventanas abiertas. Y entonces llegan al aire libre de la galería que corresponde a la condición de vigilia de la actividad cotidiana. Porque hay que recordar que ya en Teosofía y en la Vedanta se nos dice que existen 3 clases de conciencia, que es la vigílica, la de sueños sin ensueños, la de sueños con ensueños, la de sueños sin ensueños y la de sueño profundo. Vemos así que este último reflejo fuera de la habitación es el estado final de la luminosidad original 3 veces disminuida, como cada vez que se aleja pierde algo de su brillo. Entonces, la condición diaria de vigilia exterior, que consideramos como el máximo grado de conciencia humana, es en realidad el estado más bajo posible. Son aquellos que han tenido la experiencia de sueños del más alto grado de vivacidad, en los cuales todo parece compartir la naturaleza de la más veraz realidad, pueden apreciar la condición en la cual se halla profundamente sumido en su abstracción quien medita. Pero esto es la primera etapa, aunque pueda representar el resultado alcanzado después de muchos años de esfuerzos. El próximo paso de este sendero nos lleva durante las prácticas a una condición de bienaventuranza semejante al estado de sueño profundo, con una diferencia esencial. Se tiene completo conocimiento y el diagrama ha desaparecido, no ha terminado, ha desaparecido un par de veces, no sé por qué, de una diferencia esencial. Se tiene completo conocimiento y se está plenamente consciente del estado en que uno se halla.
La importancia de esta diferencia es vital. Se experimenta toda la bendición, toda la dilatada paz que se tiene al emerger de un profundo sueño sin ensueños, pero se lo experimenta con plena conciencia del yo a través del periodo de práctica. Esta es, desde luego, una etapa muy avanzada en el sendero y solo se puede llegar a ella después de años de práctica. La tercera parte del sendero es representada por la misma lámpara, la lámpara que podéis observar en la habitación o sala superior, donde hay la bombilla. En esta parte se trasciende la condición que responde al sueño profundo. Y en lugar de sentir la bella presencia del yo superior como una cosa aparte en cuyo rayo se solaza, se llega uno a encontrar siendo la misma luz. Entonces ya no se necesita continuar más estas prácticas, pues se ha alcanzado la meta y se ha seguido el rayo de luz hasta su fuente. El pequeño y estrecho yo ego, acerca del cual tantos nos preocupamos y cuyas mezquinas fluctuaciones de emoción y pensamiento tanto nos conmueven, se ha fundido en el único ser universal. Ahora bien, si pensamos que esa puerta D se cierra, automáticamente la personalidad queda desconectada de este yo superior. Y entonces hay un toma y daca, un va y ven entre la personalidad y la mente, entre el mundo físico y la mente concreta, porque los rayos que provienen del yo superior ya no tocan a ese espejo sino que hay un vaivén entre el espejo y la personalidad. Y entonces esta energía mental cruza las 5 ventanas hasta llegar a esta personalidad. Y desde la personalidad vuelven a la mente del espejo. Y así vivimos nosotros conectándonos con la mente concreta y de la mente concreta a la acción a través de la personalidad. Por esto es importante que esa puerta la lleguemos a abrir, pues, por lo menos un rato todos los días, si es posible. Ahora sí, hasta aquí el diagrama. Por lo tanto, lo podemos cerrar. El estudiante de teosofía, entregado, que ha seguido y sigue este camino por un tiempo suficientemente largo, realizando todas sus prácticas espirituales con gran celo, no tendrá que esperar toda la luz del yo superior que se le haya manifestado interiormente para experimentar algunos de sus beneficios. Porque le sucederán varias cosas. Le mostrarán que está bien encaminado y ello le dará una creciente confianza en la meta última. Porque mucho antes de tener la buena fortuna de entrar en la región de absoluta luz divina, un cambio interior se producirá en él. Y los beneficios de una iluminación parcial se evidenciarán en todos los aspectos de su vida.
Quizás el primer efecto formidable sea una gradual liberación de la tiranía de cuanto lo rodea, ya sean personas, lugares, sucesos o cosas. Se logra un desapego interior de las escenas circundantes y ya no se está a merced de ellas como antes. Este desapego deliberado que se cultivó durante los cortos periodos diarios de quietud mental se extiende lenta y espontáneamente como una sola ola sobre la totalidad de nuestra vida interior. Un sentimiento de independencia interior se hace sentir y permite que sólo se sufran las influencias exteriores que redundan en nuestro bien. En suma, se es capaz de elegir qué impresiones y qué emociones atraviesan nuestra mente y corazón. Por lo tanto, uno adquiere el poder de tener el control de sí mismo. Este desapego no nos hace incapaces de proseguir nuestras actividades normales, ni nos hace inhumanos. Ser humano significa estar siempre agitado, ansioso, en una condición cambiante y a merced de los deseos. Pero, ¿por qué aferrarse a una estimación tan baja de las posibilidades de la naturaleza humana? El segundo efecto producirá un cambio en nuestra actitud hacia el valor de la vida. Poco a poco, las cosas superficiales nos interesarán menos y nos preocuparemos más por las cosas fundamentales. Las apariencias no nos engañarán más. No aceptaremos fácilmente las normas corrientes y convencionales de verdad, felicidad, moral y conducta. Pues nuevos y más elevados ideales se levantarán en nuestro horizonte mental. Ya no nos contentaremos con aceptar el parecer de las masas sobre cualquier tema y empezaremos a pensar por nosotros mismos. En nuestro corazón y en nuestra mente descubriremos inesperados recursos que nos permitirán hallar el placer y la felicidad donde el mundo ni siquiera los advierte. Cuando él o la aspirante, él o ella, practica con celo las disciplinas apropiadas, aparece la interferencia de un extraño y calmo monitor que surge de dentro de nosotros mismos, mediante una voz profunda interna en los momentos en que la falta de control está en su punto más elevado. Estamos hablando del estudiante que ha logrado por propio esfuerzo contactar y establecer la conciencia, fusionándola con su fuente de donde emanó. Esta voz silenciosa surgirá de las profundidades internas y nos regañará por nuestros sentimientos. Cada vez que estemos a punto de perder el dominio de nuestra vida emocional, esa voz interior, que es nuestra propia voz, se dejará oír y tratará de que recobremos el equilibrio, pues en verdad el resultado inevitable de estas prácticas es hacer
que nos enfrentemos con nosotros mismos y siempre en el momento que más lo necesitamos. Esta es la razón de lo importante, perdón, que es practicar el retorno desde el centro interior sin perderlo. No solo debemos llegar a la quietud, sino que es preciso mantenerse en ella mientras se regresa gradualmente a la vida exterior. Pues no hay que perderse otra vez en el medio ambiente. Estoy en la recta final de esta exposición y quiero terminar diciendo que las enseñanzas teosóficas nos aconsejan entregarnos a las prácticas espirituales con la mayor resolución, puesto que la oposición que vamos a encontrar es tremenda y todos vosotros lo sabéis. Dicha oposición debe estimularnos a ejercer el mayor esfuerzo para poder vencerla. Consagremos solo 20 minutos a un solitario retiro espiritual y podéis estar seguros de que con el tiempo lograremos los beneficios que se derivan de tal práctica. Un esfuerzo diario durante años al principio podrá parecernos infructífero, pero en lo más hondo de los corredores subterráneos del ser, el que pidió audiencia penetra silenciosamente y el siempre despierto, siempre vigilante yo superior, tarde o temprano contestará. Entonces, lo que al principio se lograba con dificultad y trabajo, más tarde se cumplirá con la felicidad, perdón, con la facilidad que se obtiene por la superior práctica mental. Queridos hermanos, eso es todo cuanto quería comunicarlos y agradezco sinceramente la atención que me habéis dispensado para poder transmitiros con este sentimiento fraternal esta humilde conferencia que nos ayudará a hacer estos cambios que todo estudiante intenta hacer en todo el transcurso de su existencia. Gracias. Bueno, muchas gracias, hermano José. Y bueno, abrimos los micrófonos para las preguntas, inquietudes sobre este tema tan importante. Yo estoy dispuesto a escuchar cuántos comentarios queréis hacer y si hay alguna pregunta y puedo contestarla, la haré de mil amores. El silencio no es una pregunta, el silencio es una respuesta. Ángel, Angelinos, esta sonrisa es cautivadora. Miguel, Es que, perdón, Miguel. Igual. Bueno, José, es que tú nos dices de unos minutos, pero es que nos has dado una pauta fundamental para 3 o 4 existencias. Claro, es que lo que has explicado es que es algo que realmente nos lleva, como bien has dicho, a ese estado de gracia. Y ese estado de gracia es la bendición inspiradora que nos permite actuar desde la dignidad del ser espiritual. Entonces, creo que la pauta es magnífica,
es definitiva. ¿Y qué más puedo decir? Que no lo hayas expresado tú mejor, pero que a mí me ha parecido maravilloso, porque tenemos que permitir que la voz interna, la voz del alma espiritual guíe nuestros pasos. Estamos atribulados de tanta información que nos confunde y quizás lo que se nos pida desde muy profundo, a través del silencio revelador, del silencio que nos lleva a la comprensión, son algo de cosas sencillas que no las vemos porque nos engolamos en el conocimiento, pero cada día hay algo a realizar que surge desde ese ser profundo y a eso debemos de poner atención porque es la puerta de que la vida de cada día nos permite para actuar profundamente, para actuar desde esa sencillez que nos es tan desconocida. Por eso la vida humana está envuelta en tantos conflictos. No se ha comprendido la esencia de los enviados que a lo largo de que tanto comentamos y que tanto apreciamos, pero una cosa es lo que nos dice la inteligencia, que está muy bien, pero otra cosa que es lo que nos llama a ese saber hacer, a ese trascender que, en fin, ¿qué más voy a decir que no hayas explicado tú mejor? Gracias, como siempre, José. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por tus palabras. Decir simplemente que somos nosotros quienes podemos abrir esa puerta que habéis visto en el diagrama. Decimos que quizás es un golpe de viento que abre esta ventana o esta puerta, pero en realidad somos nosotros mismos que la abrimos cuando nos recogemos internamente mediante la introspección o mediante la meditación o mediante el recogimiento con elevados pensamientos que nos conducen a un estado de conciencia superior. Entonces es cuando esta puerta se abre y recibimos los rayos divinos del Dios superior y como habéis visto en el diagrama, llegan a la mente y de la mente llegan a la personalidad. Y mientras esté abierta la puerta hay una comunicación directa con el Dios superior, aunque no seamos conscientes de ello. Porque, como también he dicho o intentando manifestar, me parece que todos los que estamos presentes hemos pedido audiencia al Dios superior. Pero queremos una audiencia consciente con el Dios real. Pero no hemos recibido la autorización para ser recibidos conscientemente en el Dios superior. Pero cuando nos recogemos internamente a través de la meditación o en profundidad hacia nosotros mismos, hacia pensamientos elevados de servicio altruista hacia los demás, es cuando esta puerta se abre. Y si nos mantenemos abiertos con ese estado de conciencia, tarde o temprano recibiremos la respuesta que tanto ansiamos de ser recibidos en conciencia despierta en el mundo en el mundo del Dios superior, de la presencia del ser. Y me parece que todos los estudiantes de teosofía tenemos esta oportunidad, porque sabemos que este trabajo se realiza recogiéndonos internamente. No lo dice solamente la teosofía, también lo dicen otras escuelas de ocultismo que trabajan seriamente en esa dirección. Así que tenemos todas las condiciones y enseñanzas para poderlo lograr. ¿Qué es lo que se necesita? Tomar la decisión. Ángeles, que tenía un comentario. Bueno, yo primero agradecer a José Tarragó que haya compartido con nosotros
estas reflexiones sabias que le salen del alma porque él ya se ha convertido en lo que está hablando. Y eh, insistir en varias cosas que ha dicho, ha soltado muchas perlas hoy, pero una de las que me parece más importante es, has hablado del perdón, que es muy importante, y has hablado de andar por la vida sin querer tener sin querer demostrar que tenemos razón, que es una cosa súper archidifícil, porque todos estamos convencidos de que lo que hacemos está bien y por lo tanto aquellos que hacen cosas diferentes de como lo haríamos tienen que ser rectificados porque nosotros pensamos, la personalidad está convencida de que lo hace bien. Entonces, este es un primer trabajo importante para poder llegar a tener ese espejo reflector que tan bien has dibujado, completamente inmaculado para que el reflejo pase automáticamente, ¿no? Bueno, has dicho tantas cosas que ahora no vale la pena, no voy a repetir todo lo que has dicho, pero te agradezco mucho estos apuntes, porque son cosas que por sabidas están olvidadas y que las, las damos por sentado, pero siempre las damos por sentado, sí, porque en los libros lo dicen. Y tú lo presentas como el que, vamos a ver, esto es lo que hay que hacer, no es lo que hay que leer, hay que practicar. Y, y, y eso está muy bien. Este recordatorio mm, que has dado y además lo has hecho de una manera tan directa que ha llegado hasta ¿cómo es? Hasta la médula de cada uno de nosotros. Así que te agradezco doblemente esta exposición que has hecho. Muchísimas gracias, José. Y Gracias, Ángeles. Tienes razón. Las cosas más importantes no son tan fáciles de dejar. Dejar los aspectos del ego personal con todas sus características es difícil para la personalidad. Pero cuando pensamos alto, hondo y en profundidad, entonces estamos en otro nivel, en el que la personalidad no tiene el poder de subyugarnos nuevamente. Y cuando practicamos, como tú has mencionado, el perdón, es cuando realmente reconocemos de que hemos fallado en la comprensión de aquello que viene de dentro y nos hemos perdido por el poder de lo personal. Y son reflexiones que uno debe de ir haciendo en el camino de la búsqueda de esta felicidad superior del yo divino, porque la única manera de entrar en contacto con esta realidad es practicar lo bueno, profundo y lo altruista que podemos realizar a partir de este momento. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Jenny. Pregunta, en el diagrama, ¿cuál es la relación entre la mónada, la conciencia y el yo superior? Repito, en el diagrama, ¿cuál es la relación entre la mónada, la conciencia y el yo superior? Yo diría que la relación entre el yo superior y la mónada es la conciencia. Porque ¿qué es la conciencia?
La conciencia es la realidad de todo aquello que en el transcurso de todas las existencias habidas y por haber va a estar siguiendo, experimentándose en los distintos mundos. Por lo tanto, la conciencia es la experimentadora y es lo que nos llevamos de cada existencia. Por lo tanto, es la relación que puede existir. Esa conciencia se ha ido fabricando desde el principio de los tiempos en que hemos puesto la mirada hacia el mundo concreto. Y la conciencia se ha experimentado a través del mundo concreto durante cientos de existencias. Y ahora la conciencia se está experimentando en un individuo que ha encontrado un cierto despertar no conocido todavía por sí mismo, pero que es consciente de que algo superior a él está por llegar. Y ese algo superior a nosotros que está por llegar, lo estamos intuyendo aún sin haber alcanzado el Buddhi. Pero de alguna manera tenemos esa corazonada que hay algo superior a nosotros que se está intentando comunicar con nosotros mismos, pero que hay un obstáculo que es tremendo, que está desfigurando constantemente esa ayuda que viene de dentro, la cual ha sido manifestada por Miguel, que es la gracia de Dios a través del yo superior. Este obstáculo, como todos sabéis, es el ego personal, que nos hace ver las cosas de muy distinta manera. Ese ego personal siempre nos está diciendo que lo que hacemos en concreto dentro del mundo es lo mejor que podemos hacer. Olvídate de todo lo demás, porque lo que está presente en estos momentos es lo que estás viviendo. Y alcanza lo que tú quieres, porque si lo alcanzas serás el mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la enseñanza oculta nos dice que la humildad, el sentimiento dentro de la unidad, es realmente aquello que favorece el desenvolvimiento de la conciencia hacia los mundos internos. Hacia los mundos internos, porque nuestra conciencia está despierta en los mundos externos. Como todos sabéis, sois conscientes de vuestra vida personal, ¿sí o no? Todos vosotros y yo somos conscientes de la vida personal. Pero, ¿somos conscientes de la vida impersonal o superior? No. Por lo menos yo no soy consciente. Quizá experimento un acercamiento en los momentos de recogimiento, pero no se han diluido todavía pensamientos que pertenecen al mundo de la manifestación externa y que perjudican la disciplina hacia la conciencia interior. Y por lo tanto, debo de trabajar constantemente, diariamente, con una buena disciplina, con el fin de vencer la resistencia de la materia que trae consigo ese yo personal, o yo ego inferior o falso ego. Ok, muchas gracias. Tenemos una inquietud de María. María, ¿puedes abrir el micrófono? Buenas tardes. Yo quería preguntar, porque tengo un poco de dudas con algunos conceptos. ¿Qué diferencia hay entre mónada, yo superior y Atman? No hay diferencia, es todo el ser. Nosotros somos la mónada. Internamente, lo más profundo, antes de que la mónada se manifieste, somos mónada espíritu puro. Y la mónada o espíritu puro se manifiesta en los planos inferiores para adquirir la experiencia de cuáles son estos planos y conducirse desarrollando un aspecto de sí misma que podemos llamar conciencia o alma que reencarna. Pero la mónada, el yo superior,
Y todo cuanto consiste en la manifestación, todo viene del espíritu puro o mónada. Todo es lo mismo. Nosotros hemos salido de la mónada y hemos empezado el peregrinaje mediante el descenso y el ascenso, que llaman el Pabriti Marga y el Nibriti Marga, volver nuevamente a la fuente de donde hemos salido como mónadas, pero siendo a la vuelta completamente sabios y habiendo adquirido el conocimiento y conciencia de todo cuanto existe en los planos inferiores al plano de la mónada. No De sé si acuerdo, esto muchas gracias. contesta. Vale. Sí, bueno, es que sí, yo sabía un poco que era todo lo mismo, pero como, no sé, pensaba que uno estaba más elevado en el plano, no sé si el alma está más elevado que la mónada o es otra cosa, pero bueno, sí, más o menos sí que es espíritu puro todo, pero concretamente entre Atman y mónada y yo superior, bueno, yo superior imagino que es todo. Pero entre Atman y mónada, no sé si es que Atman está en otro plano y la mónada está en un plano más cercano. Eso era un poco lo que quería decir, Sí. quería preguntar. El proceso es la evolución. Por eso antes he dicho, salimos de la mónada y volvemos a la mónada. Hay un periplo de descenso hacia el plano más denso de la materia y ahora estamos en el momento del ascenso hacia la mónada y aportar toda la sabiduría que hemos adquirido hasta llegar a la perfección donde el espíritu puro que somos nosotros estamos esperando la llegada de esta conciencia que trae consigo toda la experiencia del pasado. De acuerdo, muchas gracias. ¿A ti? Perfecto. Yo tendría una pregunta sobre, o sea, el ego y el yo superior estarían relacionados con el perfecto discernimiento, que es de los primeros temas tocados en la teosofía, ¿no? Desenvolver o desarrollar el perfecto discernimiento, ¿no? Porque nuestro ego nos puede engañar continuamente, ¿no? Y así como muchas personas piensan que hacen el bien, realmente hacen el mal, ¿no? Tenemos el ejemplo de personas que no eran personas malas más debido a sus creencias y a su ego. Por ejemplo, las cruzadas, ¿no? Las cruzadas pensaban, los soldados, los estos, pensaban que hacían el bien, pero realmente destruyeron poblaciones enteras. Entonces, ellos estaban guiados, era por su ego, ¿no? ¿Sería como un ejemplo? ¿Será que? ¿Sería como un ejemplo? Las personas que creen que están guiadas por el bien, pero por su ego, pero realmente creen que están haciendo el bien, pero realmente no hacen el bien, ¿no? Sí. Es importante poner dos cosas que son, dos puntos que son importantes. Hay que crear un intelecto profundo y sabio. Y hay que despertar la sabiduría de Dios en el hombre. Porque cuando hay la sabiduría de Dios en el hombre y hay un intelecto para comprenderla, entonces se puede poner a la práctica. No es suficiente la sabiduría si no hay el intelecto claro. Y no es suficiente el intelecto si no está bañado por la sabiduría. Son dos aspectos que son indispensables, sabiduría e intelecto. ¿Por qué tenemos el intelecto? Para crecer con una mente que se llegue a preguntar finalmente qué es lo que yo soy. Cuando uno se pregunta qué es lo que yo soy porque no está de acuerdo, según como tú has dicho, el discernimiento me da a entender que ese yo real espiritual que estoy intuyendo no es nada de todo lo que yo ahora estoy pensando y haciendo. He desarrollado el intelecto y ahora es necesario desarrollar la sabiduría a través de la fuerza espiritual.
porque la sabiduría viene del mental superior y ese mental superior está conectado con el rayo divino que viene de la mónada y la mónada está anclada en el segundo plano del logos. Por lo tanto, es Dios. Estamos conectados con Dios en la propia mónada, que es el segundo plano de la naturaleza. Si esto lo vemos de esta manera, entonces nos damos cuenta que el ego personal está poniendo obstáculos, palos a la rueda para que no avancemos hacia el mundo interno, porque en el mundo interno hay todas las respuestas. Lo que no sabemos, pero avancemos y avanzamos, llegará un momento que todo lo demás que desconocemos nos vendrá por añadidura porque habremos entrado en el mundo de lo eterno. Y ahí está precisamente todo aquello que necesitamos saber. Bueno, excelente respuesta. Muchas gracias, José. Realmente me esclareció mucho. A ver, aquí tienen levantada la mano María del Carmen. Carmencita. Sí, me voy a desmutar. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarlo a José porque ha dicho cosas muy sabias, mm, aparentemente muy sencillas, pero muy claras. Todo eso de escuchar la voz superior, que es aquella que es dulce, amable, comprensiva, y generalmente, como él dice, ¿no? Estamos imbuidos de un mundo agitado, preocupante, agobiante, y tenemos más respuestas desde ese mundo que desde el otro mundo. Pero ya es como una especie de ejercicio automático, porque si voy en el autobús y me pisan el pie, ya salto yo con toda mi personalidad. Y digo este ejemplo como digo otros, ¿no? Es muy burdo, pero si alguien opina algo diferente a mí, inmediatamente monto en cólera. No hay un sentido de la verdadera comprensión o compasión inclusive, porque si la otra persona no comprende más y habla de determinada manera, pues nada, hay que comprenderla también. Y con respecto a lo que tú preguntabas con respecto a la violencia y todo este tipo de cosas, no nos tenemos que ir a las cruzadas. Lo tenemos hoy en día a las puertas de nuestras casas, todo este ambiente de destrucción. Pero entonces tenemos que hacer otra reflexión, porque no solo hay avatares, todos son avatares divinos, pero no solamente hay avatares que se manifiestan para dar un mensaje de elevación a la humanidad, sino que también existen avatares en los que se necesita una cierta destrucción de las estructuras caducas para que pueda renacer algo nuevo. Esto es lo de la parábola de que no podemos poner vino nuevo en odres viejos. Entonces, esto entra dentro del proceso evolutivo natural. Por eso no podemos rechazar determinadas circunstancias porque cuando en el momento de la manifestación, como explicaba José, la mónada se manifiesta en los planos inferiores, se recubre de ciertas capas que necesita para manifestarse en el plano físico, también tiene que ir destruyendo
ciertos aspectos burdos tienen que morir dentro nuestro, tienen que morir para que renazca el ser nuevo, aquel ser. Entonces, estaríamos hablando de algo negativo cuando estamos hablando de destruir al ser viejo, al ser, no digo viejo por edad, por supuesto, pero aquel que nos atrapa en las pasiones, en las emociones, en los pensamientos ambiciosos y egoístas, hay que morir a ese ser que nos ata. ¿Estamos hablando de algo violento? No, es un proceso natural. Nosotros aquí en Europa estamos, en el hemisferio norte, mejor dicho, estamos pasando ahora el equinoccio de primavera. ¿Qué significa esto? Que ha habido una muerte. ¿Para qué? Para que la vida surja con fuerza. ¿Sí? Justamente en nuestras personalidades, algunas cosas tienen que desaparecer de alguna manera. Y esto es esa eliminación del Minotauro, tantas mitologías que tenemos que nos ejemplifican. Matar ese ser oscuro, brutal en nosotros para que justamente salgamos de ese laberinto de la vida a la luz del sol, ¿no? Este es un poco todas estas historias que nos han contado y que hoy José nos ha hecho, vamos, una exposición maravillosa, muy dulce, muy bien estructurada, mostrándonos con ese espejo maravilloso que refleja esa luz y se manifiesta en los planos y que somos nosotros los que tenemos que hacer esa labor. Perdón que me extendí, pero José siempre me inspira y yo Gracias. ya me voy por peteneras. Gracias, Carmencita, gracias. Bien, es verdad que podríamos hablar mucho y largo y tendido sobre contenidos que he intentado deslizar en esta charla, pero que evidentemente necesitan muchísima más aclaración. No se puede dar todo en una conferencia, en una charla de una hora, pero sí que es interesante este aspecto que tú acabas de marcar en el sentido de que no hay que destruir ni matar. Por ejemplo, todos conocéis una frase muy conocida de Madame Blavatsky que dice: la mente es la destructora de lo real. Que el discípulo mate la mente. Pero para mí no es verdad, no es matar la mente, es transformar la mente. Yo a veces pongo el ejemplo que el sello de la Sociedad Teosófica nos da a entender en estos dos triángulos que mira uno hacia arriba y el triángulo que mira hacia abajo. Todos lo conocéis, ¿verdad? Ese triángulo que mira hacia arriba, está la estrella de Salomón que mira hacia arriba y que mira hacia abajo. Estos dos triángulos tienen una explicación. El triángulo que mira hacia arriba representa el yo superior, la divinidad en el hombre. Y el triángulo que mira hacia abajo representa la triada inferior en el hombre. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es transformar esa triada inferior para que pueda volver nuevamente a ponerse en armonía con la triada superior. Dice la enseñanza teosófica, quizás en apartados que no todo el mundo ha tenido acceso, dice en ese apartado que ese triángulo que mira hacia abajo, que representa la triada inferior en el hombre, la mente, las emociones y la acción en el hombre, a medida que el hombre va
ilustrándose hacia la vida espiritual, ese triángulo empieza a girar. El triángulo que mira hacia abajo empieza a girar poco a poco, hasta llegar a ponerse en armonía con el triángulo que mira hacia arriba. Entonces ya no hay una estrella, hay un triángulo que representa la triada superior en el hombre. Entonces esa triada inferior que mira hacia abajo y dio nacimiento al ego, ese ego lo que hemos hecho mediante esta ascensión hacia la triada superior es transformar su manera de actuar. Hay una auténtica transformación del carácter y de pureza que le permite a ese triángulo que mira hacia abajo no matar al ego, sino transformarlo con el fin de que vuelva a la fuente de donde surgió. Eso tiene más larga explicación para convencer al buscador verdadero hacia una explicación que coordine el espíritu y la materia bajo un punto en que ya no haya ningún tipo de fricción, sino que vuelva a la armonía de donde nació al principio. Nació, no, surgió, perdón. Perfecto. Enrique tiene una inquietud, una pregunta. Sí, buenas, José, qué bien. Quisiera oír un comentario, José, de parte de usted a una inquietud o a una pregunta que ya usted lo ha explicado con respecto al ego inferior, a la personalidad inferior. Es el que se desequilibra a este cuerpo físico cuando uno está centrado en cosas negativas, siempre está enfermo, principalmente. Entonces, cuando no vemos enfermedades en algunas personas, entre comillas, o se enferman menos, son personas que están conectadas más con su ego superior. Gracias, José. No he entendido bien, no he entendido bien lo último. Ok, lo último es que si el ego es que enferma al cuerpo físico, lo desequilibra. Cuando uno está desequilibrado, en verdad es que está concentrado en muchas cosas negativas de la vida, con tormentos. Entonces mi pregunta es, cuando uno está conectado con el ego superior, podemos ver, por ejemplo, esas personas que no se enferman, están conectadas con el yo superior. Claro, cuando las personas actúan bajo la presión del ego continuamente, entonces abusan de la naturaleza y enferman. E incluso pueden llegar a la muerte, porque abusan de su propia salud. Cuando el estudiante está conectado con su yo superior, entonces evidentemente, ¿qué ha sucedido? Para poder entrar en contacto con el yo superior, ha tenido que transformar su naturaleza humana, ha tenido que purificar y también transformar el carácter, porque si no, no tendría ese contacto directo con su propio yo superior. Entonces está viviendo una vida sana. La enfermedad viene por el abuso de la salud a través del deseo y la pasión y la obtención de aquello que él busca obtener, y entonces trabaja horas, horas y horas para poderlo obtener, y también limita su propia salud. Esto es así, así lo entiendo. No sé si puede caer a gusto de todo el mundo, pero me parece que el abuso trae consigo la enfermedad. Gracias, José. Bueno, también está Francisco, Emilio. No sé si Perdón, tengan. pido la palabra un minutito. Ah, ok. No, simplemente es para anunciar, porque esto es muy reciente, para anunciar que el próximo sábado también va a hablar
José Tarragó, porque esto no estaba en los planes, pero está en los planes ahora ya materializados, y va a hablar sobre la unidad universal mediante el corazón. Y yo creo que va a ser como una continuidad de esta conferencia de hoy. Va a completar perfectamente el próximo sábado con esta conferencia. Quería anunciarlo aquí porque está muy próxima la fecha y me parece apropiado. Era simplemente eso. Perdóname que te haya interrumpido. Gracias, Ah, Carmencita. qué bueno. Entonces ya todos saben que tenemos una excelente conferencia para este próximo sábado, que va a ser prácticamente, pues, realmente algo que nos va a esclarecer muchas cosas como la conferencia de hoy, ¿no? Del ego y el yo superior, que realmente son temas que muchas veces no entendemos bien, ¿no? Porque no, o sea, relacionamos bien los términos o no comprendemos, pero realmente una conferencia como esta nos esclarece mucho y le imagino que la próxima conferencia también realmente va a ser fantástica. No sé si Emilio tenía alguna inquietud, Francisco, Manuel Torres Isabel también pidió está. la palabra. Y por ahí está Isabel. Isabel pidió la palabra. Isabel. Sí, Gracias, está con la mano levantada. Ah, sí, Isabel. gracias. Muy interesante, todo un maestro, además mi padrino, que estoy muy orgullosa de que sea mi padrino. Y antes he retirado la mano porque Mari Carmen ha contestado un poco, ¿no? Tenía una pregunta para José que era la voz interna, ¿no? Referente que me hablara un poquito más, pero Mari Carmen ya ha dicho que yo he entendido que es una voz dulce, compasiva, y me ha parecido entender que era como esa voz interna de tu conciencia o de tu intuición, no sé. Esto es lo que la pregunta que iba José Tarragó, pero he bajado la mano porque me parecía que Mari Carmen, y ahora al decir que el sábado próximo volvemos, pues me ha animado a volver a levantar la mano para ese tema. No sé si es apropiado ahora porque es tarde o si no para la próxima semana. Muchas gracias. La voz interior es tu propia voz. Esto confunde a las personas y a los estudiantes. Cuando te dicen que la voz que viene del interior es tu propia voz, es porque tú eres el ser interno. Tú no eres este ser externo, como Isabel. Isabel es un periodo del tiempo que se experimenta y aporta sabiduría y también experiencia a la conciencia que vuelve a unirse al ser interno. Entonces, la voz que viene de dentro es tu propia voz. Esa voz sabia, consciente de una experiencia que ha ido adquiriendo en el transcurso de todas sus vidas del pasado. Pero hay que tener presente que esa voz que viene y que escuchas, esa voz del silencio que tú escuchas internamente, es tu propia voz, porque es la voz del ser eterno que tú eres. No eres solamente, no eres tu cuerpo emocional, no eres tu cuerpo físico. Entonces esa voz que viene del interior no viene del exterior, viene de aquello que tú eres. Por eso se dice que cuando escuchas la voz interna, estás escuchando tu propia voz. Muchas gracias. ¿A ti? Yo estaría aquí toda la noche, ¿eh? Vosotros sabéis. Francisco ha pedido la palabra. Ah, Francisco Chacón. A Dime, ver, querido. vamos a ver, hace ya tiempo, viene al cuento, hace ya tiempo en un taller
te acordarás, Jaume, hizo una pregunta muy extraña. No lo voy a leer todo porque yo siempre lo escribo, porque dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y yo escribí, dice, para dilucidar la pregunta hay que preguntarle al ego, ¿con qué ego estamos en conciencia interactuando? Si estamos interactuando en conciencia con el ego superior, no hay nombre, no hay nacionalidad, no hay idioma, no hay tradición, no hay creencia, no hay religión, no hay raza, no hay color, no hay partido político. El ego superior es yo soy. Y por el contrario, la conciencia interactúa con la personalidad, o si queréis, con el cuaternario inferior o ego inferior. En ese caso sí hay un nombre, en este caso Francisco, que se identifica y cree ser sus sensaciones, sus sentimientos, sus valores y sobre todo sus deseos. Mi país, mi nacionalidad, mi idioma, mis sueños, mi exclusividad, espiritualidad, mis personajes incluso creados por la imaginación. Podía seguir, pero lo voy a dejar ahí. Yo creo que los estudiantes de teosofía ya, y mira que esto hace tiempo, a estas alturas y más escuchando las conferencias de José Tarragó, tendríamos que saber, lo que pasa es que no queremos saber en qué ego estamos en cada momento interactuando. Lo que pasa es que nos es más fácil actuar en el ego personal. Y es que tenemos que hacerlo, porque para mí, en este caso, no hay una diferencia. Cuando el reflejo, el espejo que has puesto, José, lo dice todo. El reflejo nuestro abajo es el reflejo de arriba, como es arriba, es abajo. Lo que pasa es que nos llega. No queremos, yo en particular, yo creo que todos, no queremos estar eh, siempre atacando a la personalidad. Tendremos que transformarla. En lugar de decir que malo eres o que esto y por qué no te dejas llevar al ego superior, tendremos que transformarla, que en este caso tendremos que transformar la mente, que es en realidad lo que somos, todo es mente. Nada más, ya que nos has mentado, pues muchas gracias, José, por tus enseñanzas y ¿No que lo puedes apagar un poquito del todo? Gracias, teórica, Francisco. Pero del todo. teóricamente ya no nos podemos escapar y tenemos teóricamente no nos podemos escapar, tenemos el conocimiento de cuando estamos actuando en un ego y en otro ego, en el bien y en el mal, y cuando nos toca, y si nos toca, por ejemplo, ser soldado, pues tendremos que serlo. Otra cosa no podemos. Los héroes se tienen que sacrificar, aunque crean karma. Gracias. Gracias, Francisco. Has dicho una cosa que es muy importante, la pregunta ¿quién soy yo? Esto se lo preguntaron también a Ramana Maharshi. Ramana Maharshi es quien de alguna manera él empezó su enseñanza por el quién soy yo. Y esto que tú has preguntado, un discípulo, un estudiante se lo preguntó. La respuesta de Ramana Maharshi es la siguiente. ¿Quién pregunta? Aquí hay también una gran reflexión. ¿Quién pregunta? Porque quien pregunta quién soy yo tiene que ser alguien que esté rozando el yo real. Porque solamente existe el yo real. La personalidad no puede preguntar quién soy yo.
Es una gran equivocación que la persona se pregunte quién soy yo, porque la personalidad no es el yo. La personalidad es el no yo, no el yo, sino el no yo. Por lo tanto, Ramana Maharshi lo dejó bien claro. ¿Quién pregunta quién soy yo? Esta es la respuesta. Cada uno tiene que analizarlo por sí mismo. Bueno, cuando la pregunta ya es bastante fuerte de analizar. Exactamente. Y si pregunta, sí, es verdad que si se pregunta quién soy yo, pues quien está preguntando no es el yo inferior. Por eso tiene que haber un ideal, tiene que haber una enseñanza, tiene que haber una teosofía, algo que estimule. Y cuando hay algo que estimula, surge la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Mm? Porque la respuesta sería, soy lo eterno, soy el ser, soy el rayo de Dios. Esta sería la respuesta. Pero él no lo puede decir porque todavía no lo vive. Gracias. Excusa que no levante la mano, pero la oración lo dice. Yo no soy esta mente. Entonces uno es otra cosa, uno es el yo superior. Hay un aforismo que yo también lo repito a veces en la rama, que dice lo siguiente, me parece que todos lo conocéis. Yo no soy hombre ni mujer, ni el ser humano ni la personalidad, ni el pensamiento, ni los deseos, ni los sentidos. Yo soy el ser divino. Ese ser divino soy yo. Ahí aclara exactamente lo que uno es y lo que uno no es. Pero todo esto está en la enseñanza teosófica, lo habréis leído, quizás no lo recordáis, pero lo habéis leído en más de una ocasión. Emilio. Emilio. Hola, gracias. Em, Oye, José, muy buena tu presentación, las respuestas a las preguntas y los comentarios añadidos. Y a uno ya pues le da un poco de apuro, ¿no? Porque después de todas las aportaciones que se han hecho, todo lo que se ha comentado, mm, pues ya es muy clarificador, ¿no? Por lo demás, ya uno tiene que trabajarse, tiene que observarse, tiene que ir aprendiendo mediante este aprendizaje propio e ir abriéndose camino en ello, ¿no? Mediante esa comprensión, ¿no? El comentario de Francisco también me ha parecido muy interesante porque y esto que se estaba comentando, ¿no? Esta cuestión de que uno se puede preguntar quién soy yo, ¿no? Ahí se puede extraer una información y un conocimiento y una conciencia sumamente interesante. Él decía que el comentario de Francisco me ha parecido interesante porque ha definido algunas de las características del yo, sobre todo del yo inferior. Otras de las características las has mencionado acerca del yo superior, tú mismamente, José, al principio, que, como han sido la paz, la serenidad, el amor, la armonía y estos aspectos, ¿no? Y esto es sumamente interesante, ¿no? Porque el resto pues son añadidos, es enseñanza, es conocimiento, pero las características que define a lo uno y a lo otro, a lo llamado superior y a lo inferior, nos da una idea, ¿no? De lo que es superior y de lo que es inferior y dónde uno puede estar enfocado, ¿no? O con lo cual uno puede estar identificado. Y añadiría solamente, para ya terminar, a estas características, porque yo
el yo inferior, el ego, la personalidad, carece de identidad propia, si lo miramos bien y con detenimiento. No hay algo que lo defina en sí mismo. Lo que lo definen son precisamente las características, ¿no? A las cuales yo añadiría, a las que ha mencionado Francisco, pues es si estoy en lucha, si estoy en miedo, si estoy en competencia, si estoy en irritabilidad y con ira y con envidia, etcétera, pues está claro que estoy o en depresión y estas cosas. Está claro que estoy enfocado e identificado con el aspecto inferior. Si estoy en alegría, si estoy en serenidad, en paz, en comprensión, en amor, etcétera, y en expansión, pues estoy ahí ya con la puerta abierta, tal como ha reflejado el esquema que nos has presentado, ¿no? Estoy con esa puerta abierta hacia lo superior y permitiendo que se filtre esa luz y esa sabiduría supuestamente de lo superior. Bueno, es un poco esta idea y si quieres añadir algo, José, pues será muy bienvenido. Muchas gracias. Siempre hay que establecer la diferencia entre lo que es espiritual y lo que es material. Es una lucha continua, porque la materia ofrece la resistencia. La materia es resistencia al paso de la vida espiritual. Entonces nosotros encarnamos espíritu y materia en nuestra personalidad, porque tenemos la conciencia alma que es espiritual y está en contacto con la materia que es resistencia. Entonces es muy difícil alcanzar la espiritualidad a través de la personalidad porque la propia personalidad ofrece la resistencia. Y cuando ofrece resistencia no hay paso por la personalidad, no hay el paso de la espiritualidad hacia la personalidad. Y esta es la razón por la que en el diagrama la puerta está cerrada. ¿Recordáis el diagrama? La puerta, cuando está cerrada, no hay comunicación entre lo que es la divinidad, el espíritu puro o el yo superior con una personalidad. Y entonces la personalidad está ofreciendo resistencia para que esta vibración superior lo alcance y la puerta se mantiene cerrada. Y me diréis, entonces, ¿qué es más fuerte esa personalidad que la espiritualidad? No es que sea más fuerte, pero está poniendo oposición a través de su conducta de emociones rastreras, de emociones egoístas, de emociones que van contra la evolución del hombre, de emociones que van siempre a adquirir el poder sobre todos los demás, y esto está en contra completamente con la labor que el propio espíritu quiere realizar a través de este individuo. Por eso la puerta está cerrada y el individuo va creando, la personalidad va creándose cada vez más fuerte en el mundo de la personalidad. Tanto vosotros como yo dentro de estos estudios ya no estamos en esta circunstancia. Hemos abierto algo, podríamos decir, si no una puerta, una ventana. Hemos abierto algo hacia el infinito, algo que nos comunicará con esta realidad de lo eterno que somos más allá de lo personal. Pero la mayor parte de la humanidad no está en estos momentos y es lógico que lo que veamos que está ocurriendo en el mundo no forma parte de este contacto interno a través de una pequeña ventana que hayamos podido abrir a través de un conocimiento como es el de la teosofía y como puede haber en otras escuelas. Por lo tanto, tenemos que aprovechar la circunstancia que la vida nos ha propuesto en esta encarnación, nos ha dado la oportunidad de abrir un poco esta ventana y tenemos la oportunidad de ver el firmamento, el infinito, que realmente es algo más que estar encerrados dentro de una pieza, como puede ser una personalidad. Estoy dando unos ejemplos que son muy materiales, pero quizás abren un poco lo que es la percepción interna. No sé si esto aclara un poco
lo que tú querías. Fantástico, sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Sí, Justo. colaborando con lo que usted dice, José, sí es así, una parte de la humanidad no entiende estos temas, ni estos análisis, ni nada. Por ejemplo, estaba caminando y estaba en un grupo en el parque y en verdad tocó el tema. No sé, alguien preguntó que quién soy yo. Yo le dije, yo soy un ser divino. Yo soy, eh, como dicen algunos grupos esotéricos, yo soy el arquitecto del universo. O yo soy una parte de Dios. Me dijeron, mire, lo que me contestaron fue, tú estás loco. Miren qué tú estás hablando ahora. Que tú eres Dios. Es cuanto. ¿Qué le ha pasado? Es que No no. sé. Me estaba, no, que cuando hice la respuesta de que yo soy eh, parte del universo, parte del ser Sí. superior, parte del yo, me dijeron, ahora tú estás loco, tú eres Enrique Hernández. Es cuanto, era un comentario, José. Vale, muy bien, muy bien. De verdad, evidente, todos somos parte de Dios, somos un rayo divino, pero no en lo personal, somos un rayo divino en lo eterno, en lo que realmente somos. Cuando obtenemos la respuesta del conocimiento del sí mismo, entonces es cuando reconocemos la realidad de aquello que somos y descubrimos que somos eternos y divinos. Por eso se nos dice que hay que estudiar la teosofía con seriedad, porque aquello que no sabemos, cuando estudiamos teosofía, aquello que no sabemos se nos dará por la profundidad. Hay una palabra que ahora no me viene, porque ya tengo 87 años y a veces las palabras se me van, pero por añadidura, esta es la palabra. Aquello que estamos esforzándonos y que no llegamos, dice, se te dará por añadidura a su debido tiempo. ¿Cuándo es su debido tiempo? Cuando se abra la puerta, no la ventana, sino cuando se abra la puerta y seamos admitidos dentro de esta audiencia que durante vidas estamos pidiendo. Bueno, muchas gracias, hermano José. Muchas gracias a todos los participantes aquí en Interamericana y los esperamos también este próximo sábado con la continuación o otra conferencia de nuestro hermano José Taragó, recordándoles que pueden invitar a las personas que estén afín a este tema, que quieran conocer, porque lo mínimo que podemos hacer es difundir este conocimiento, que no quede en un pequeño grupo, en pocas personas, ¿no? Entonces el objetivo es difundirlo. Y también que ustedes si quieren rever esta conferencia, porque a veces hay términos o hay partes que de pronto no entendieron y necesitan rever, entonces está disponible en YouTube y en Interamericana YouTube. Entonces, con esto finalizamos nuestra conferencia. No sé si tengan alguna inquietud o José quiera dar las últimas palabras. No, yo daros las gracias por vuestra asistencia, porque realmente es de agradecer que un sábado por la tarde tengáis la paciencia de escuchar a un anciano. No es la paciencia, es el privilegio. Y esperándolos a todos, ¿no? El próximo sábado y recordándoles también que pueden rever la conferencia. Ha pasado un ángel. Repito el título de la próxima conferencia de José. La unidad universal mediante el corazón. Que no es la continuación, Que no es la continuación, pero que que no es independiente. pero va a estar ahí flotando. Pues muchas gracias por vuestra atención. Pues nada, gracias a ti, Gracias, José. José. Gracias, José. Y nos vemos. Gracias. Gracias a todos.
y un abrazo. Adiós, igualmente. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo a todos. Dios Gracias, gracias a todos. Sí. Adiós, Carmencita. Adiós, Jaume. Adiós, Chacón. Que me voy. Bona nit a tothom. Bona nit, que vagi bé. Muchísimas gracias por la conferencia, fue muy interesante. Muchísimas gracias.